Es periodista, es abogada, esto no lo sabía, autora de varios libros. Desde 1987 conduce y produce un programa que seguro lo vieron. Alguna vez tienen que haberlo visto de todos estos años, Los Siete Locos, dedicado a la divulgación del libro y la cultura. Un emblema, premio Martín Fierro, premio Conex, un emblema, una leyenda del periodismo cultural argentino. Y está hoy invitada porque vamos a hablar de su último libro que se llama Lugones, los intelectuales y el poder en la Argentina. El programa de hoy está dedicado a los intelectuales. Creemos que sabes un poquito del tema. Han pasado intelectuales por tu mesa, unos y otros. Cristina Mucci, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Enzo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Bien, hace rato que te queríamos tener, así que finalmente tenemos una gloria de la televisión argentina acá. Wow. Contanos un poquito en principio de este libro Lugones, ¿no? Que este libro salió el año pasado en función de un aniversario, el aniversario del fallecimiento de Leopoldo Lugones. ¿Por qué esta idea de trabajar sobre Lugones, que en realidad ya lo venías retomando desde 2009? Sí, la primera edición salió en 2009. A mí siempre me interesó mucho la relación entre escritores y política en la Argentina. Es un tema muy rico y viene desde nuestros inicios, ¿no? Es un país fundado por intelectuales, por escritores. Eso es algo que aparece ahí en el prólogo, que es muy interesante. Pero es muy interesante. Sí. Apuntaba de otra manera, o sea, apuntaba bien. La cosa parecía... Claro. Porque vos en el prólogo decís, bueno, acá estaba Mariano Moreno, Esteban Echeverría, bueno, parece? Sarmiento. Bueno, los libros fundantes de la literatura argentina eran escritores, eran políticos, Echeverría, Sarmiento, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó? Eso es lo que trata de contar el libro. A partir de la figura de Lugones, que es emblemática. El día del escritor es el día del nacimiento de Lugones. A ver, es como la figura. Ya no, pero lo fue mucho tiempo. También podríamos analizar eso. A partir de esa figura voy para atrás, para adelante, analizando esta relación que es difícil y siempre fue difícil. Lugones siempre se quiso acercar al poder, quiso ser el intelectual del poder. Uh-huh. Y tuvo una trayectoria muy variada, por decirlo de una manera. Empezó siendo socialista, fue anarquista. Después apoyó el proyecto del 80, se acercó a Roca, tuvo algunos cargos con Roca, trabajó como loco porque trabajaba muchísimo y muy a fondo, distintos temas, imaginar un país, ¿no? Uh-huh. Se desencantó después de la democracia liberal y termina proclamando la hora de la espada, ¿no es cierto? Y apoyando el golpe del 30, que inicia la serie de golpes de Estado en la Argentina. Él fue un poco el ideólogo de la Revolución del 30. Él escribió el manifiesto de la Revolución del 30. Ahora, ¿qué pasó después? Asume Uriburu, después Justo, y no lo llaman nunca a Lugones. Ya está, gracias. Esa es típica gracias. De la política, ¿no? Listo, bueno, pero es muy interesante. Claro. Los usan y los tiran. Entonces él esperaba, ¿no? Pero no sonó el teléfono, si es que había teléfono. ¿Pero qué esperaba? ¿Como si fuera un carguito o esperaba? No, él esperaba grandes cosas. Él esperaba grandes cosas, un lugar de prestigio. Claro. A ser el ideólogo de un país, de una revolución. Tenía en la cabeza un país, ¿no? Cosa que después... Pero totalmente la tenía en la cabeza. Él, por ejemplo, en la época de Roca, Lugones hizo un proyecto educativo completísimo, viajaba, tuvo un cargo en educación, no me acuerdo, viajaba por todo el país, pero opinaba sobre todo, mandaba proyectos, pero no sabés las páginas a los presidentes que seguramente ni los leían. Bueno, Roca, ahí contaste en un momento que lo admiraba, que lo encuentran y le expresa su admiración. Pero él se acerca, por supuesto, claro. Pero Roca le da un lugar. En ese momento, a ver, el rol de la cultura todavía tenía un peso y Lugones, a ver, no es que solamente hacía un proyecto educativo, te decía hasta cómo se debían ubicar los pupitres en la clase, ¿me entendés? Pensaba todo. Todo era un obsesivo y se imaginaba. Bueno, toda esta historia culmina mal, porque él después de la guerra y demás, se desilusiona mucho de todo este proyecto democrático, liberal, qué sé yo. Empieza con estos coqueteos con los militares y relaciona un poco todo la épica de la guerra, por ejemplo. Él se basa en las guerras helénicas. Aquí una cosa es pensar en relacionarse con los militares antes de la dictadura del 76 que después, ¿no? Porque ahora, como uno lo ve desde acá, dice, ¿cómo va a apoyar un golpe? En ese momento quizás significaba otra cosa apoyar un golpe. Yo pienso que significaba otra cosa. De todas maneras fue mala, bastante... pero otra cosa. Pero fue nefasto, claro. ¿Cuál? Cortó con un orden institucional y empezó...
Sebrelli dice en un momento en un libro, que, dice, la idea de los militares tomando el poder en la Argentina no es un invento, es un invento de Lugones, dice él. No es un invento de los militares. Los militares jamás se les hubiera ocurrido semejante cosa, ¿no? O sea que fue Lugones el que bueno, empezó esto. Eso, a él le echamos la culpa. No se le puede. Hay un análisis medio simplista que a partir de ahí le echa la culpa de todos los golpes de Estado, inclusive de la muerte de su propia nieta, que fue militante montonera y está desaparecida, Piri Lugones, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué se erige y elige también la figura de Lugones? Porque en un momento hay como un acuerdo, bueno, este es el tipo a seguir, ya de muy joven, aparece con muchos pergaminos. Era una persona muy inteligente, llamaba la atención, y además... En Córdoba, había nacido en Córdoba. Nació en Córdoba, se viene para acá a los 20 años... Empieza a buscar trabajo, a acercarse. Formación académica tradicional, digamos. No tenía dinero, entonces Sarmiento tampoco la tuvo, no nos olvidemos. El que no tenía plata estaba medio en problemas en ese sentido, y son tipos que se formaron solos. Tipos cultos, que leyeron muchísimo, pero tienen un esfuerzo extra, ¿no? Y bueno, él llega acá, se empieza a relacionar, escribe en algunos diarios de izquierda, porque en ese momento era anarquista, socialista, y después, bueno, se acerca a Roca y empieza ahí le cambia un poco la historia hasta económicamente, porque empieza a tener cargos, puestos públicos, y más o menos de eso vive toda la vida, porque nunca tuvo dinero. Él se quejaba mucho de eso, se quejaba porque los escritores en ese momento, en la Argentina en general, venían de familias de plata, y además o eran diplomáticos, o eran militares, o eran abogados, lo que fuera. No eran escritores profesionales. Era un escritor profesional y no le alcanzaba la plata. Entonces ese es un gran tema para él, siempre lo fue. Podríamos decir que en alguna época el lugar que hoy ocupa Borges era el que ocupaba Lugones como el escritor por definición argentino. Es que así fue, exactamente. Ese lugar después lo tomó Borges, muchos años después. ¿Cómo fue primero el pedestal? ¿Por qué llega al pedestal él? Y después, ¿cómo cae y sube Borges en su lugar? ¿Es una operación borgiana o Borges no tiene nada que ver con esto? No, bueno, algo que ver habrá tenido, pero también son las tendencias literarias de la época. Claro. Una literatura pomposa como era la de Lugones, que Borges es el opuesto, ¿no es cierto? Claro, Borges el es opuesto la economía absoluta. Pero Borges, que es la generación posterior, con la revista Martín Fierro, para empezar un poco, cuando eran jóvenes y empezaban, esa cosa de matar al padre, le pegaban en la revista a Lugones, lo ridiculizaban, y tenía una relación de amor-odio porque también lo respetaba mucho. Es un vínculo complejo. Este procedimiento de levantar un escritor o una obra literaria lo hace primero Lugones con el Martín Fierro. Lugones preocupado, porque Lugones siempre pensando en el país y en las gestas, preocupado con la inmigración masiva. No era el único preocupado, pero él toma un poco el rol protagónico en esto. Decide que hay que forjarse una historia, una nacionalidad, una pertenencia. Y entonces se le ocurre que la figura del gaucho puede sintetizar la argentinidad. ¿Y por qué no elige Don Segundo Sombra? Siempre se pregunta, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué Martín Fierro y no Don Segundo Sombra? Es otra figura totalmente. Claro. Hay muchos gauchos, ¿no? Elige al Martín Fierro. Elige por algún motivo que se había escapado. Desertor, como decía Borges, claro. Un desertor, un traidor, un no sé cuánto. Lo elige a él. Hay dos Martín Fierro en realidad, el de la ida y el de la vuelta, que son muy distintos. No, sí. Él elige al Martín Fierro en general. Son unas conferencias que da, que después se publican en un libro que se llama El Payador. Ahí él pone al Martín Fierro en ese lugar. El Martín Fierro, que era un folletín, muy popular, lo pone en ese lugar de emblema de la argentinidad. Y es muy interesante, hay libros sobre todo esto. Bueno, ahora salió el de Martín Caparrós sobre José Hernández, sí, que un poco contesta al Martín Fierro y tantas cosas, ¿no? Pero digo, ese lugar después lo toma el propio Lugones, ya no por una obra, sino por la obra y el escritor, el emblema del escritor, que sería el emblema de lo que con los años podría haber sido el intelectual comprometido. Claro. Bueno, ese lugar, el escritor que opina sobre todos los temas, que es como un referente. Que eso quedó, ¿no? Los escritores siempre nos preguntan un poco sobre todos los temas. No sé si a alguien le importa la opinión, pero que te la preguntan igual, ¿no?
¿Te molesta eso? No, a mí me encanta. No, digo porque hay escritores que no tienen ningún interés en tener ese rol, y hay otros que les ha interesado a lo largo de la historia argentina, ni hablar. Hay como un linaje ahí de escritores más comprometidos y otros que... Es un poco el modelo sartreano y el modelo de los 60, ¿no? Claro. David Viñas podría ser acá, el mismo Sebrelli, qué sé yo, hay un modelo, Novelli Trick. Sí. Bueno, y de hecho en realidad es el modelo lugoniano, ¿no? Porque Lugones lo hizo primero. Lo hizo primero y demostró eso que te digo, que después no fue convocado, o sea, después no se lo escuchó. Claro. Dicen que justo, cuando asume justo después de Uriburu, allá llegó Lugones con la pila de papeles y qué sé yo, y bueno, dicen que los tiró al cesto de papel. Directamente. Basta ya. Sí. ¿Y por qué el Día del Escritor en conmemoración de la muerte de... Y bueno, porque él fue fundador de la SADE, el primer presidente de la SADE. Y era todo un grupo, pero él era la cabeza, digamos. ¿Y cuándo? ¿Es por la muerte o por el nacimiento? Es por el... Porque él muere... El nacimiento. El nacimiento, claro. El nacimiento. Es por el nacimiento de Lugones. Y queda instalado a partir de que raro que si hubiera estado Borges vivo, antes Borges hubiera sido Borges. Por Borges siempre... Pero todo sin en el Día del duda Lector es hubiera por sido. Borges. Pero es que hoy muchos escritores, cuando llega el Día del Escritor, empiezan, basta ya con Lugones, hay que buscar otro emblema. Pero hasta ahora no se dio, eso sigue siendo Lugones. Y también la verdad es que es una figura, no digo que está olvidada para nada, Más pero o menos, sí que no sí, tiene claro. el peso, no sé si es muy leído. No creo que sea leído para nada, pero es lógico que no lo sea, porque es una literatura que no tiene nada que ver con lo que se lee hoy. Bueno, tiene unos cuentos fantásticos que, si bien no tiene que ver con lo que se lee hoy, sí uno lo puede poner ahí en el universo con Cortázar, Quiroga. Podría ser con Quiroga, Sí, ¿no? con Horacio No, Quiroga. y también tiene algunos poemas que hay poetas, por ejemplo, Ivonne Bordelbat, que ha escrito sobre Lugones, que lo pone en un lugar alto. Juan José Hernández también, me acuerdo, que es un gran poeta y escritor tucumano que murió ya, pero realmente un importante escritor. También lo ponía en un lugar de... Bueno, es una poesía un poco... Es solemne. Lugones habla desde un pedestal, Borges es el opuesto, no habla de ningún pedestal. Me acuerdo que le regalé a una novia que le gustaba mucho la luna, el lunario sentimental. Claro. Quedé como, ¿viste? Pero ¿cuántos habrán conquistado chicos Con el lunario. Sí, no te todo quepa un poemario duda. dedicado a la luna era. Sí. Se volvió loca. No sé si lo habrán leído, pero quedé espectacular. Pero obvio. Estamos hablando con Cristina Mucci, que es periodista, que acaba de publicar, no acaba, hace unos meses sacó este libro, Lugones, los intelectuales y el poder en la Argentina, y que además tiene otros libros publicados. Sobre todo hay tres figuras que te interesan mucho, que capaz que están casi, diría, no sé si en las antípodas de Lugones, en el sentido de que Lugones es como el intelectual comprometido, y del otro lado tenemos a Marta Lynch, Silvina Burrich y Beatriz Guido, tres escritoras que en su momento vendían muy bien, pero siempre subestimadas como intelectuales, no eran tenidas en cuenta, bueno, el pensamiento de Beatriz. Quizá Beatriz Guido la que un poquito más. Eran mujeres, no Claro, te olvides. por empezar eran mujeres. Vamos a empezar por eran ahí. bestseller, tenían todas en contra Eran desde bestsellers, cierta pero perspectiva. escribían sobre el país. A ver, es muy interesante ver esto. Los temas que trataban en los libros, en general, eran políticos. Eran Fin libros de fiesta de políticos. Beatriz Guido. Fin de fiesta, el incendio de las vísperas, claro. ni hablar. Fue como la Biblia del antiperonismo, el incendio de las vísperas. Hasta Perón opinó de ese libro. Es verdad. Pues los presidentes en esa época, no sé si leían, pero alguien les decía. Claro, no, bueno, ahora con Frondizi. Cometierra también estuvieron opinando. Bueno, claro, también opinar. Bueno, yo lo digo últimamente, porque en este libro yo siempre me quejo de que los intelectuales no se les da peso, que no tienen. Ahora se les está dando mucho. Ay, yo creo que cambió bastante. Sí, Se les está dando mucho, aunque sea para insultarlos, pero se les contesta algo. Sí, me parece que a partir no de sé si es un avance, pero es lo que pasa. Sí, a partir de los reclamos, me parece, por el aborto legal, con Claudia Piñeiro a la cabeza, creo que ahí hubo como un regreso. Pero todo, a ver, que lo que pasó con Dolores Reyes, con el mismo Caparrós, ¿no es cierto? Sí. Hoy no están relegados en la discusión pública. Sí. Quizás no es el mismo lugar que tenía en su momento Lugones, o No, nada Cortázar, los autores del boom, No, o nada, Sábato en su momento. es otro momento político. Pero después. al lado de lo que hay dando vuelta, bueno, algo, ¿no? Todavía aparece. ¿Por qué te interesaste en estas tres autoras Bueno, olvidadas, esto empezó, como dice el libro? Como muchas cosas en la vida llegan sin que uno las busque y después uno sí se compromete y va. A mí me pasó una vez hace muchos años, Félix Luna dirigió una colección de mujeres escritoras narradas por mujeres. Entonces me llamó a ver si yo quería participar y hacer alguna de estos libros. Y a mí se me ocurrió ahí en el momento, hablando con él, le digo, y Marta Lynch
Me dice, ¿te parece? Porque hacía unos años ya que había muerto, pero no tanto. Y era muy polémico el personaje de Marta Lynch. Ahora te voy a decir por qué, si querés. Y le digo, y ahí me atrajo. Le digo, sí, yo te van a hacer esto. Y me metí en un lío, porque en ese momento era muy complicado. La gente no quería hablar todavía del amor. Porque Marta Lynch fue por ahí la más política de las tres. Marta Lynch tuvo, aunque parezca que no, pero sí, tuvo un recorrido muy parecido al de Lugones. Siempre quiso estar cerca del poder y también fluctuó por todas las corrientes políticas. Empezó apoyando a Frondizi y trabajando con Frondizi. Ella trabajó en la campaña de Frondizi, junto con David Viña, junto con Noelle Trick, junto con Félix Luna, etcétera. Muchos intelectuales apoyaron a Frondizi. Recordemos que era un radical, hoy llamaríamos progre, o con cierta era un idea radical progre, sí. Exacto. Se dividió ahí la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín, intransigente con Frondizi, que ganó las elecciones, fue presidente. Y después muchos intelectuales se apartaron. Cuando el radicalismo además era un partido más de popular, ¿no? Que no es lo que es. Pero y muy fuerte, y por fuerte, supuesto. Fortísimo. La clase media Argentina es porteña y de todo el país, qué sé yo, de muchas provincias. Sí, era fuerte, ganaba elecciones, era presidente. Estaba proscripto el peronismo, no nos olvidemos en ese momento. Pero bueno, sobre todo por un tema que hubo alrededor de los contratos petroleros, que Frondizi se desdijo de su discurso de campaña y fue por la privatización, y entonces muchos se apartaron. Ahí empezó. Bueno, Marta Lynch también se apartó, pero en realidad ya se había apartado antes porque no le dieron el lugar que ella esperaba. Pero ahí nomás se aleja de Frondizi, que todavía era presidente, y escribe un libro que se llama La Alfombra Roja. Lo presenta en un concurso de la editorial Fabril. No gana el primer premio, lo gana Haroldo Conti el primer premio. El segundo lo gana ella con La Alfombra Roja, donde desliza la idea de que este presidente acomodaticio, etcétera, con todos los vericuetos del poder que ella retrata ahí, es Frondizi, ¿no? Como venía a trabajar con ese libro fue un gran bestseller, era su primer libro, ahí arranca. Y después escribe, por ejemplo, La señora Ordóñez, que es un gran bestseller también de los años 60, donde aparece Perón y Evita como personajes, y todo, bueno, es una novela política también, y tiene muchas otras, y cuentos, y de todo. Tiene una novela que se llama La penúltima versión de La Colorada Villanueva, donde está la tortura, ya en los 70, ¿no es cierto? Ella se acerca a Macera en un momento. Ella empieza con Frondizi, después de Frondizi apoya el peronismo revolucionario en los 70, a Cámpora. Ella participa en el charter que va a buscar a Perón a... Está en el charter, ¿no? Está en el charter. Hay gente que dice, ¿cómo logró meterse en el charter? No sé, pero estaba en el charter. Estaba donde había que estar, estaba Marta. Y mientras escribía, y escribía muchos artículos en los diarios. Le iba muy bien, era muy leída. Era una gran bestseller. Y sin embargo, tu libro se llama Las Olvidadas, ¿no? ¿Qué pasa con porque esto? Que alguien que fue tan importante después se olvida así. Bueno, pero también ahí yo creo que hubo una operación. Primero porque son mujeres, pero cuando hubo un gran rescate de mujeres... Sí, tampoco aparecían. No. Son molestas por estas cosas que te estoy diciendo. Claro. Cuando viene Alfonsín, cuando asume Alfonsín, Marta, por supuesto, intenta acercarse al radicalismo y al alfonsinismo, y ahí ya no entra, porque había estado cerca de Macera, ¿me entendés? Es demasiado. Claro. Entonces se la relega, bueno. Bueno, el alfonsinismo también tuvo un tema con Cortázar, que también lo quiso ver a Alfonsín y no lo recibió. Eso es discutido. Sí. Hay gente que dice que no es así. Que no quiso verlo. Por ejemplo, Manuel Antín. Sí. Manuel Antín era muy cercano, muy amigo de Cortázar. Cine, amigo de Cortázar, que llevó al cine La cifra impar, ¿no? Que llevó al cine Circe y la cifra impar. Uh-huh. Y Manuel Antín era íntimo amigo de Alfonsín y funcionario de Alfonsín. Sí. Él fue el primer director del Instituto de Cine en Democracia. Manuel dice, si Cortázar hubiera querido ver a Alfonsín, me lo dice a mí, y a mí nunca me lo dijo. O sea, es como Margarita Ronco dice, soy yo que me olvidé y no lo escribí. O sea, no sé, a mí me cuesta pensar que Alfonsín no iba a recibir a Cortázar. Claro. Sí, también uno viéndolo de acá, ¿cómo no vas a recibir a Cortázar? Hay que ver en el momento, ¿no? Yo recuerdo, pero yo estaba ahí, ya trabajaba. ¿Lo conociste a Cortázar? No, lamentablemente no. Cuando Cortázar vino por última vez, que fue cuando Caparrós le hizo esa famosa nota. En el 83. En el 83. Febrero 83. Yo en ese momento estaba empezando. No, diciembre del 83.
Diciembre 83. Sí, fue en el Sí. 83 Sí, seguro. porque él muere en febrero 84. Bueno, no, ahí lo tendría que haber conocido y no lo conocí escapó. y se murió. Bueno, Bueno, pero habrás conocido un montón. Me vas a contar en el próximo bloque, ¿te parece? Algunas. Primero, que terminemos de hablar de Martha Lynch, porque tiene todo ese tema con el paso del tiempo de Martha Lynch, que a mí Uf. siempre me llamó mucho la atención. Mi mamá siempre me contaba, estaba obsesionada Martha Lynch con el paso del fue tiempo. tremendo, se deformó la cara. Sí, después yo soy muy fan de Sara Gallardo, quiero que me digas algo de Sara Gallardo, si la conociste o no. Y después tirame así un nombre, a ver, como una... Mira, te voy a contar algo sobre que te va a volver loco, a ver qué puede ser. Extranjeros que entrevistamos. Por ejemplo... Ray Bradbury. Ray Bradbury, listo. Bien, el próximo bloque es Sara Gallardo, Ray Bradbury y Martha Lynch con Cristina Mucci, que está hace ¿cuánto? 36 años. 38. 38 años de su programa de televisión en la TV pública y ahora en el canal de la ciudad, hablando de libros, de cultura y hablando con un montón de intelectuales y también de los otros, porque también me vas a contar la diferencia entre hay escritores intelectuales y escritores que no son Por o no se supuesto. sienten. Vamos a ver esa diferencia también. En un ratito nada más, seguimos con Cristina Mucci, Lugones e hilos intelectuales. Dijo Jorge Luis Borges: hay muchos suicidas en nuestra literatura. Lo esencial es la sensación de inutilidad que tienen en este país las personas que se dedican a las letras. A fines de la década del 30, 3 de nuestros más grandes escritores, Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones y Alfonsina Storni, se quitaron la vida con diferencia de meses por diferentes razones, y la noticia de sus muertes conmocionó al país. En 1937, Quiroga ya había vuelto a Buenos Aires de su exilio en la selva de Misiones y se había internado en el Hospital de Clínicas para tratarse de un cáncer de próstata. Según su biógrafo, Pedro Orgambide, ya había dicho todo lo que podía y quería decir. Y unas páginas que escribió en 1930 pueden leerse como su verdadero testamento. El momento actual ha hallado a su verdadero Dios, relegando al olvido toda la errada fe de nuestro pasado artístico. De este ni las grandes figuras cuentan, pasaron. Efectivamente, su suicidio con cianuro de potasio contiene todos los elementos que revelan la suerte de los escritores a los que la sociedad da la espalda. Tuvo un triste velorio en la Casa del Teatro y, a falta de dinero para pagar los servicios fúnebres, el empresario periodístico Natalio Botana se hizo cargo de los gastos. El gobierno del Uruguay propuso enterrarlo en ese país, ya que ese era su lugar de nacimiento, y allí fue en parte resarcido. Se organizó una gran ceremonia y más de 5.000 personas se sumaron al cortejo. Unos años antes, Alfonsina Storni había dicho en un reportaje aparecido en Crítica: el uruguayo endiosa a sus escritores, mientras que el argentino los baja del pedestal a patadas. Alfonsina despidió a su amigo con un poema: morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Lugones y Quiroga se habían conocido en uno de los viajes habituales del uruguayo, cuando junto a un amigo se animó a tocar el llamador de la casa del poeta en la calle Balcarce. Lugones era apenas mayor, pero hacía un año que vivía en Buenos Aires y ya había publicado Las montañas del oro, libro que lo convertiría en el símbolo del modernismo en el río La Plata. Venimos de Montevideo, somos admiradores suyos, le dijeron, y allí se estableció una amistad. Se distanciarían muchos años después, cuando el ya indiscutido poeta nacional declaró en Ayacucho que había llegado la hora de la espada. Fue entonces cuando el uruguayo, que habitualmente no opinaba sobre política, escribió: subleva el alma que sea a veces un alto intelectual, un amigo, quien se expresa de esa atroz manera. A partir de allí ya no se verían más. Excelente. Cristina Mucci leyendo un fragmento de Lugones, los intelectuales y el poder en la Argentina en su propia voz, y tocas ahí un temazo. Primero, figurones, ¿no? Horacio Quiroga. Imagínate lo que es una sociedad que se empiezan a morir suicidándose. Los tres. Los tres seguidos, en diferencia Horacio de meses. Quiroga, Alfonsina Storni. Ahí fue cuando Borges dijo: este país maltrata a los escritores en vez de
valorarlos, etcétera. Y en cada caso, bueno, Alfonsina por un cáncer, Sí. Quiroga también tenía algo. Quiroga tenía cáncer de próstata. ¿Y Lugones? Y Lugones no tenía nada. Lugones ¿Qué lo lleva al suicidio? Y Lugones? bueno, yo digo que el caso de Lugones y el de Marta Lynch en eso son muy parecidos, los dos son suicidas. Nunca podés decir hay un elemento que conduce al suicidio porque a otra persona le puede pasar lo mismo y no se suicida. Pero se dieron una serie de cosas, desengaños amorosos, el paso del tiempo, la vejez. Lugones también tenía un tema con la vejez. Porque Marta Lynch es famosa por eso, ¿no? Porque no podía soportar el paso del tiempo. Porque es mujer y aparte Claro. porque era otra época, había cirugías, recién Claro. empezaban las cirugías y Marta abusó de Claro. las cirugías y le deformaron la cara, fuera de chiste se la deformaron. Lugones, no, obviamente que no, pero te quiero decir, él tuvo una historia sentimental muy fuerte con una chica joven en ese momento. ¿Qué tan joven era? Qué sé yo, 30 años menor que él. Claro. Porque Quiroga también, Quiroga tenía una. Pero una Quiroga esposa no se traumatizaba. Claro. Además, Se traumatizaba la chica, La- ¿no? Quiroga. no nos olvidemos que hay otro personaje clave en todo esto al que no nombramos todavía, que es el hijo de Lugones, Polo. Polo fue, hay quienes dicen, el inventor de la picana eléctrica. Que es el padre de Piri Lugones. El padre de Piri Lugones. Que está desaparecida. Sí, militante montonera, Piri Lugones. El padre fue jefe de orden político del gobierno de Uriburu, cuando asume la dictadura del 30. Torturador, o sea, lo peor que te imagines, un tipo que también se suicida. Pero este Lugones hijo amenazó, fue a la casa de esta chica joven, habló con los padres, los amenazó, o sea, terminó con esa relación. El hijo con la reacción del padre. El hijo, sí, fue a la casa y dijo, los padres de la chica no lo dejaron ver más a Lugones. Claro. Para Lugones fue una pérdida muy grande, Pero el hijo, ¿por qué razón se metió en el vínculo ese? porque le pareció una inmoralidad, Claro, qué sé ok. yo. Él era el defensor del orden. Claro. Por eso. Torturaba, pero era inmoral Pero por que el padre supuesto. estuviera con una chica Y bueno, más vos joven, sabés claro. esta Sí. mentalidad. Bueno, y la cuestión, eso fue un golpe muy fuerte para él. Además, Lugones te hablaba de la guerra y de la épica y de los griegos y de qué sé yo, y de eso al submarino o la Claro, picana, Claro. hay una gran diferencia. Para él fue muy fuerte el tema del hijo. O sea, fue uno de los motivos. Yo qué para sé, el no suicidio. podés buscar Claro. motivos, pero digo, le estaba pasando todo esto. Le estaba pasando también que él se mata 2 o 3 días después de que asume otra vez el gobierno de la concordancia. O sea, vuelve esa democracia, pseudo-democracia, llamala como quieras, pero que se abre un camino de nuevo con los radicales y demás. Se juntan muchos elementos. Claro. Él dirigía la biblioteca del maestro, esa que está acá donde está el Ministerio Sí, de sí. Educación, El Palacio Pisurno. el Palacio Donde Pisurno. trabajó Jammer ahí, de hecho. Federico Jammer fue bibliotecario muchos años ¿No ahí. fue en la biblioteca del Congreso, Federico? Para mí Jammer? siempre había sido ahí en el No, Ministerio de Educación. me parece Puede que es ser. en la biblioteca. Bueno, no importa, la cuestión es que Lugones sale de ahí, se toma una lancha, va al Tigre y se instala en un recreo, en un hotel. Y yo estuve ahí en ese lugar, fui a verlo. Y Está todavía la cabaña, ¿no? Donde él estuvo. no son cabañas, era una construcción, era un lindo hotel. Ahora está cerrado ya hace muchos años, pero lo que tenían adentro es la habitación, viste que la mantenían igual Claro. y qué sé yo. Y bueno, llegó ahí, se instaló en una habitación y bueno, se tomó un cianuro y Que ahí leí en tu libro que dice que tomar cianuro era la manera en que se suicidaban las empleadas domésticas, estaba como mal visto. él dijo ¿no? eso cuando se suicida Quiroga y después se mató como una sirvienta, dijo. Claro. Y hay una frase que Pedro Orgambide, que es biógrafo de Quiroga, tiene una biografía muy buena de Quiroga, dice ahí que era César Tiempo, que decía que era fácil de conseguir el veneno para ratas, suponete, en la ferretería, y que muchas empleadas domésticas se habían suicidado de esa manera. Textual lo dijo César Tiempo. Quiroga, Lugones desprecia a Quiroga con esa frase y después él se mata de la misma manera, ¿no? Ujú. Impresionante. Es muy y también el tigre, ¿no? Elegir morir en el tigre, ese territorio medio. Porque el tigre es como nuestro contacto con la naturaleza más cercano para quienes estamos en Capital, pero al mismo tiempo tiene algo de lúgubre, de oscuro, ¿no? De que se esconde como secretos.
No son pocos los que fueron al Tigre o a esconderse o a matarse. ¿Qué te parece? O a matar. Bueno, Walsh tuvo su casa ahí en el Tigre. Walsh. Pero con respecto a Lugones, Piri Lugones también tenía su casa en el Tigre, vecina a la de Walsh. Eran muy amigos, habían sido pareja un tiempo. Y un hijo de Piri, o sea, nieto de Lugones, que se llamaba Alejandro Peralta, un chico muy metido en toda la onda de los 60, de los hippies y la droga y qué sé yo, se suicida en el Tigre también. También el Tigre. Pero además se suicida también. Se suicidó Lugones, se suicidó Polo, el hijo, el torturador. Pirino se suicida, pero más o menos, porque como cuenta Berbisky, se queda en su casa cuando la van a buscar. Claro. No hace nada para salvarse. No hace nada para salvarse. Y después Alejandro, este chico, también se suicida. Bueno, eso que también comparte con Quiroga, ¿no? Quiroga también tiene todo un linaje de suicidios familiares. Es muy impresionante. Es muy impresionante. ¿Nunca se te ocurrió hacer el libro de los suicidios literarios? Se me ocurrió porque da para muchísimo. Además hay tantos casos también internacionales. Pero después lo dejé porque era demasiado el bajón de toda esta historia. Además llegás a que no hay un padrón que responde, ¿viste? Porque Alfonsina Storni tampoco se mata porque lo desilusionó la patria. Se mata porque no soporta el cáncer y el dolor. Claro. Bueno, entonces cada uno con su historia y es inexplicable, qué sé yo. Y dijiste internacional y me acordé que habíamos prometido que en este bloque íbamos a hablar de tus visitas ilustres y internacionales a tu programa. Y una de ellas me dijiste Ray Bradbury. Sí, a mí ¿Conociste a Ray mucho. Bradbury? Sí, no solo lo conocí, sino que el que lo quiera ver está en YouTube. Puede verlo. ¿En qué año fue eso? En los 90. Vino Ray Bradbury a la Feria del Libro. Fue al programa de Susana Jiménez. Ah, bueno, me imagino Susana no tendría ni idea de con quién estaba hablando, ¿no? Pero tenía Ray. Y Ray, qué sé yo, bueno. Y vino a este programa. Eso fue algo. ¿Que se llamaba igual tu programa? Sí. Los Siete Locos. Siempre fue Los Siete Locos. Siempre se llamó, sí, yo siempre cuidé eso. Y en los 90, qué sé yo, eso hay gente que quería el programa y bueno, me lo trajeron a Ray Bradbury y fue algo buenísimo. ¿Y qué tal era? ¿Cómo era el trato así? Agradable, muy simpático. Viejo gruñón. Él peleaba estaba indignado porque Estados Unidos había dejado de lado la carrera espacial. Claro. Entonces él decía que eso había que retomarlo, que era fundamental para el desarrollo, el futuro y qué sé yo qué. Y se murió diciendo estas cosas. Y bueno, nada, charlamos un poco de los libros. Es el poeta del espacio, es una cosa impresionante. ¿Vos eras muy lectora de él además o no? No es lo que a mí más me interesa la ciencia ficción, pero bueno, ante un personaje semejante, qué sé yo, sí. ¿Quiénes más pasaron por ese programa? Que yo me acuerdo, extranjeros. En general que vos digas, mira, pasó esta gente. Bueno, los argentinos prácticamente vino todo el mundo. ¿Borges llegó? No, ya se había muerto Borges cuando empecé. Pero bueno. ¿Pero lo conociste o no? Lo conocí, sí, varias veces, sobre todo en la Feria del Libro. Esas ferias del libro del principio de la democracia son inolvidables. Que yo me acuerdo ir con mi mamá y estaba Borges ahí con María Kodama. Firmando, Bioy Casares, te ponías a charlar con Bioy Casares. Un día me acuerdo, yo trabajaba en un diario en ese momento, entonces cubría la Feria del Libro. Eran unas ferias, pero te digo, yo me la pasaba ahí adentro, la vida pasaba ahí. Un día estaba Borges firmando, era una multitud alrededor de Borges, y Borges sentadito ahí, y en eso hacía un calor y la gente, y supongo el ciego ahí, y yo le vi una cara de desesperado, viste, como de perdido. Ay, no sé qué dijo, qué sé yo, María. Digo, María Kodama se había ido un poco más allá, pero estaba por ahí, yo la vi. Entonces le digo, ¿quiere que...? Ay, por favor, me dijo. Entonces yo fui, le dije, mira... Sí, entonces, por favor, caramba. Sí. Y entonces... Entonces ahí le vi la enorme dependencia que tenía con ella. Y yo digo, claro, es un ancla, es una cosa... Claro. Porque era todo así... Abrumado con toda la gente. Abrumadísimo, la gente que le tiraba una onda, un amor, una cosa, pero... Y pensaba que no veía... Esa imagen era tan, qué sé yo, pobre, desvalido ahí. Y no, eso me quedó grabado. ¿Y Bioy? Y Bioy también no. andaba así, pero Bioy otra cosa. Pero Bioy te buscaba a vos. Pero por supuesto, Bioy andaba por la vida. ¿Hubo ahí alguna cosa con Bioy? No, nunca. Nunca se te tiró el lance Bioy, no te Pero creo. no, te juro que no era ningún tonto, sabía lo que hacía. Además, Bioy era bastante más joven que Borges, como 15 años menos, ¿no? Y bueno, eso lo notás la diferencia. Claro. Bioy andaba por la vida feliz. Yo resulta que cuando empecé con el programa había escritores, sobre todo los más grandes, que la tele les daba terror, porque en ese nadie iba a la tele, no existía.
¿Sabes la cantidad de escritores que fueron por primera vez a la tele a este programa? Casi todos, claro. Claro, porque antes de tu programa había otro programa de cultura así. En ese momento no había nada. Enfocado a literatura, no. No, nada. Nada. Yo trabajaba en un diario con Timerman, en La Razón. Y eran estos años de todo eso que te cuento, de 83, 84, 85. Y yo decía, hay que hacer un programa en la tele. Pero yo estaba muy ocupada porque trabajaba mucho yo ahí, tenía mucho espacio, me daban lugar para esto. Y entonces, bueno, pero cuando ese diario cerró, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Y dije, bueno, vamos a buscar lo que más me gustaría hacer. Y lo que más me gustaba hacer era la tele, pero yo no tenía la menor idea de nadie iba a la tele, no sabía ni a dónde iba a haber que mirar la cámara. Y ni conocía a nadie de la tele. Estamos hablando de años 90 y... De año 87. 87. Era la prehistoria, claro. No había nada. Entonces los canales eran todos del Estado todavía en ese momento, menos el 9. Y bueno, la cuestión que yo le dije a Félix Luna, que era un amor de persona. Y él era ministro de Cultura de la ciudad en ese momento. Félix Luna, para quien no conozca, fue un historiador, uno de los más grandes. Bestseller también, otro bestseller. Absoluto. Autor de Soy Roca, uno de sus libros Autor de más Soy famosos. Roca, Los Caudillos, qué sé yo, tiene libros, pero famosísimos. Y muy mediático, también una historia que aparecía mucho. Él tenía un programa. Era un poco como Piña hoy, de alguna manera. Era el Piña de Felipe Piña sí, de esa totalmente. época. Y tenía un programa que es todo es historia, como la revista en Canal 13. Entonces le dije, Félix, yo quiero hacer esto. Me dice, espera que lo llamo, al único que conozco es al del 13 porque estaba toda esa historia. Lo llama al director, ahí delante mío lo llama. Y el tipo le dice que me venga a ver mañana. Parece ciencia ficción, pero es como yo lo cuento. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Viste? Te daba como un terror. Lo fui a ver al día siguiente. ¿Qué edad tenías vos ahí? Ahí te canto mi edad con esto. En el 87 tenía 38. Claro, yo soy del 49. Claro. 38 años tenía. Y entonces lo fui a ver y le dije que me dijo, vamos a hacerlo. Este programa hay que hacerlo, esto falta. Lo que era la televisión, tenían un programa de historia y querían uno de libros, ¿no? Otra televisión 13, total en Canal 13. Ahora tiene uno de tirarte tortas en la cara o de escupirse Es lamentable, sí, uno piensa lo que hemos retrocedido. Bueno, y así empezamos con Los Siete Locos. Yo me asusté porque... ¿Sola no? ¿Empezaste con Tomás Eloy Martínez? Pero es que yo empecé a ver... Yo no tenía nada más que la idea, pero claro. ¿Cómo...? El título ya enseguida dijiste Los Siete Locos. No. Tampoco. Nada. Entonces empezaba a preparar todo, me dijo este tipo, el Gausten, el director, porque largamos, esto se hace. Yo llegué a casa, dije, ¿ahora para dónde empiezo? Y bueno, y a mí se me ocurrió, dije, lo voy a hacer con alguien, ¿viste? Pues y se me ocurrió Tomás Eloy Martínez, a quien yo ya conocía porque había llegado del exilio y la novela de Perón, y éramos más o menos amigos. Y entonces, digo, Tomás había trabajado en tele, a él había trabajado en el noticiero Telenoche con Mónica Mianovich y Percivale. Entonces digo, por lo menos sabrá dónde está la cámara, sabrá... Y entonces lo llamé y dije, sí, qué bueno, hagámoslo, qué sé yo. Entonces le dije a Gausten, me dice, ¿pero querrá Tomás? Le digo, sí, me dijo, sí, bueno, va. Y ahí empezamos. Los dos. Sí. ¿Y el título cómo apareció? Y el título a Tomás se le ocurrió, pues estábamos ahí con... ¿Tuvieron que negociar con Mirta Art el uso del título o no? Yo le dije, viste que yo soy abogada y tengo cosas marcadas, le dije, no nos vamos a meter con un título que ya está, que es de otro. Claro, porque, que tenía derechos en ese momento todavía. Pero por supuesto. Ahora ya no están vigentes los derechos de arte, pero en esa época sí. En esa época estaban vigentes. Le digo, no, un título así no nos conviene. Y Tomás hinchaba, Cristina, es muy buen título, dame bola. Yo empecé a preguntar a amigos, todos me decían, ese título va. Dije, bueno, vamos, después vemos qué pasa. Y sí, apareció La Sucesión enseguida. Hola. Porque además no era Mirta y había otro, no me acuerdo qué otro pariente, claro. Y había un juicio sucesorio. Entonces la abogada. Claro. Bueno, sí, todo tiene solución. Pero pudiste usarlo. Pero por supuesto, lo cedieron, sí. Ahora, en el programa actual, en Canal de la Ciudad, atrás tenés un mural de Cortázar. Sí. Como ahí dijiste, bueno, sí, todo bien colar, pero hay un corazón cortázariano. Lo que pasa, también. Yo hace muchos años que Rep nos acompaña con sus dibujos que yo amo. Y entonces dije, el año pasado fue el año de Cortázar. Uh-huh. Se cumplía el aniversario de la muerte, que fue en 1984, y del nacimiento, en 1914. Por eso, se cumplían varios. Se había decretado año Cortázar. Entonces dije, vamos con Cortázar, pensando este año cambiarlo, poner a otro o otros. Sí. Y bueno, este año dije, vamos a cambiar, pero como todo cuesta mucho en la Argentina,
Todavía no sé. No había, pero no hay presupuesto. Sigue el año Cortázar por el momento, pero ya lo vamos a cambiar. Y ya Rep nos mandó otros dibujos preciosos y vamos a poner a varios escritores para ser más democráticos. Y hablamos de Cortázar y me acuerdo que quedó pendiente una pregunta, que es esta diferencia entre escritores. Hay escritores que son más intelectuales. Creo que Cortázar también está dentro de esa categoría, Lugones, Borges. Y hay otros quizás, para mí, ¿no? Son como más artistas, quizás. No sé si vos compartís esta definición, no me lo digas ahora, sino en el próximo bloque. Vamos a escuchar un temita. La música de hoy todo tiene que ver con los intelectuales, con la idea de lo intelectual. Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro productor y columnista musical Alexis Leiva. Y seguimos entonces con Leopoldo Lugones, los intelectuales, los suicidas, todo, y con Cristina Mucci, emblema del periodismo cultural argentino. Honor inmenso que tenemos hoy en nuestra radio provincia. Intelectuales y el poder, así reza el subtítulo de Lugones, el libro de Cristina Mucci, que también escribió Las Olvidadas, con estas biografías de Martha Lynch, Silvina Bullrich y Beatriz Guido, tres escritoras bestseller en su momento que hoy casi parece que nadie leyera. Y también yo te había preguntado por Sara Gallardo. Me dijiste que no la conociste a Sara Gallardo, pero ella es contemporánea con estas tres escritoras. Ajá. Pero es como otra escritora totalmente distinta, ¿no? Y que sí fue recuperada ahora en este tiempo. Mucho más que estas tres, sí, ni hablar. Sí, ¿por qué pasó esto? Porque también mujer, quizás no era bestseller Sara Gallardo en su momento, por eso a ella la rescatan. A este nivel, al nivel de estas tres que... Era conocida, era reconocida. Porque además se escribía en las revistas, claro, en los diarios. En Confirmado, ¿no? En revista Confirmado, por ejemplo. Todos esos libros salieron, se reeditaron en los últimos años. Bueno, Lucía de León hizo un laburo impresionante. Impresionante, y sigue haciendo, porque está haciendo una biografía, me contó. Ah, ¿también? Ya hay una de Josefina, no me acuerdo el apellido de la chica. ¿De Sara Gallardo? Sí, que es una tesis de una estudiante, no me acuerdo de qué carrera, que la publicaron, Josefina algo, ahora me olvidé el nombre de la chica, sí. Ese libro no lo he visto, pero Lucía de León está preparando una, y sí es un personaje muy interesante, al que conozco mucho menos, obviamente, que a las tres que... Pero algo me tenés que dar de Sara Gallardo. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí me intrigaba mucho, porque Sara Gallardo, una vez yo fui a la casa de Manucho Mujica Lainez en Córdoba, El Paraíso se llama. Es una casa preciosa y enorme. Es más que una casa, hay varias. Es en Altagracia, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se llama este lugar? O La Cumbre. La Cumbre, sí. La Cumbre me parece. Es precioso el lugar. Sí. Y la casa, son varias casas. Está la casa principal, donde vivía Manucho. Hay otra donde vivía la mujer, Ana de Alvear, en otra. Que era un matrimonio un matrimonio muy abierto. Para la vidriera, nada más, porque en realidad no. Creo que se querían mucho, pero tenían un vínculo especial, digamos. Él era homosexual declarado, ¿no? Pero bueno, tenía ese vínculo. Y otras casas más chicas, por ejemplo, a unas tías se llevó a vivir ahí también. Sí. Él se mudó ahí, pero con su entorno. Está buenísimo. Pero ¿quién pudiera? Una parrilla, una pileta, una barra, listo. Se hartó de claro, además no sabes lo que es la casa. Hay cosas muy impresionantes de ver en esa casa. El baño, por ejemplo, es rarísimo. Bueno, y un jardín maravilloso que hacía fiestas. En un momento yo estoy ahí recorriendo, me la mostraban, y me dicen, ahí vivió Sara Gallardo con sus hijos. ¿Cómo que también se vino a vivir acá? Parece que Sara Gallardo tuvo un momento muy difícil, no tenía dónde vivir, y Manucho le ofreció, era muy generoso, le ofreció, y ella se instaló ahí con los... Por ejemplo, Paula Pico vivió ahí, o no, pues yo le pregunté un día a Paula, ella se quedó a estudiar Pupila, o no sé dónde, no me acuerdo bien, pero sus hermanos Agustín sí. Agustín y Sebastián. Dos varones, y se fueron ahí. O sea, pasó temporada. Manucho te abría la casa y ella evidentemente no tuvo una vida estable, tuvo problemas económicos. Sí, ella si bien descendía de una familia con mucha plata, no necesariamente tenía plata ella. No necesariamente. Claro. Imagínate si en ese momento no tenía dónde vivir. Sí, y además creo que también por el tema del asma. Había ido a Córdoba, pues ella era asmática y ahí el clima la favorecía. Bueno, nombramos a Sara Gallardo. Por ejemplo, ella no sé si es una escritora intelectual. Tan intelectual, por lo menos, ¿no? ¿Cómo es esta diferencia entre escritores más intelectuales? Porque siempre dice, los intelectuales... Primero y principal que es una opción. Vos no estuviste el otro día en Los Siete Locos con Federico Jammer. Y Federico dijo que él no tenía ningún interés en ser un intelectual. No tengo nada interesante para decir. Que se siente más un artista que un... que él no considera hablamos de eso, es verdad. Y bueno, a mí me quedó porque dice...
me preguntan sobre la situación. Hay gente que puede hablar mucho mejor que yo de esto. Yo puedo hablar Sí. como un ciudadano o cualquier otro. Pero viste, muchas veces dice, bueno, artistas y escritores. Sí. Como si los escritores no fueran artistas, pero también son artistas. Bueno, pero ¿no? es un tema, ¿no? Ese emblema del artista, del escritor intelectual. Por ejemplo, Isidoro Blaisten tampoco tenía ningún interés Tal en cual. ser un intelectual comprometido con ninguna causa. Era un cuentista, él decía, soy un humilde contador de historias. Pero era eso, era un artista. Claro. Pero es Es raro una que se opción reivindiquen artistas los escritores también, porque tampoco Bueno. dicen soy artista, como que no saben dónde ubicarse a veces. Y en muchos ¿No? sentidos, ¿no sabes? Sí. Te piden profesión Claro, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Esas cosas, ¿no? No es profesión, bueno, siempre estamos de la Unión de Escritores hablando del escritor como trabajador, ¿no? Un trabajador, no, eso no es un trabajador. Claro que no, no, nadie te lo va a reconocer y además es Claro. muy difícil ganarse la vida como escritor. Y habiendo conocido tantos escritores, podés decirnos, bueno, la mayoría son muy egocéntricos o no, son Sí, prejuicios, los sí, ¿no? escritores Hay, son muy egocéntricos, sí, y un poco soberbios muchos de ellos. pero algunos lo disimulan muy bien. Hay gente Algunos que lo no te das disimulan, cuenta. si te escarbas un poquito te das cuenta. Hasta que quedan afuera de un premio, no le invitan al premio Clarín o algo así, ahí te das Se cuenta. desesperan, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, una cosa cuando fuimos al programa hace poquito, tu programa con Jean-Mer, vos decías, bueno, antes venían los escritores y se miraban mal entre ellos, ¿no? Bueno. Y ahora no, ahora como que hay más buena No, onda. hay más ¿Qué solidaridad. cambió ahí? Y yo creo que cambió tanto de estrato, ¿viste? Eso te une también en un punto. Claro, antes eran más de clase alta. los No escritores. sé si eran que eran de clase alta o tenían un reconocimiento que hoy no tienen. Yo creo que hubo una pérdida. Lo que hablábamos hace un rato, ahora están tomando protagonismo, pero por la negativa están tomando Claro. protagonismo. Pero la Argentina era un país que en un momento les dio un lugar más importante, pesaba más. Claro. Por lo que fuera, pero te digo, en la época de Marta Lynch, todo eso que yo he trabajado mucho, los 60 y demás, el lugar que ocupaba el escritor en la sociedad era un lugar relevante, Bueno. de gran respeto. Yo no sé si hoy está considerado de la misma manera, no tiene el mismo peso social que tuvieron los escritores en otro momento. No, tapas de la revista Gente, recuerdo con Borges, por ejemplo. No sé si Gente, podía pero ser. otras revistas podían ser. ¿Y qué decís que pasó en el medio? ¿Es más culpa de los escritores, más culpa de la No, sociedad? pasó de Una- eso. Bueno, cambiaron muchas cosas en la Argentina, ¿no? Cuando empezaron, qué sé yo, capaz que a partir de la dictadura algo se quebró. Bueno, hay una generación ahí perdida. Además de generación perdida, hay algo que no se recuperó, que es ese lugar, ese respeto, no sé, siempre fue un país que llamaba la atención por lo culto. Había todo un patrimonio ahí, hasta te diría un imaginario, ¿no? De la Argentina como país. Era un valor, la lectura era un valor. Vos ibas a cualquier lado, yo lo viví eso, era muy joven, pero lo viví. En las reuniones se discutían libros y autores, y el que no había leído Sobreros y Tumbas, no sé, o Rayuela, qué sé yo, era un nabo, no existía. Claro. ¿Entendés? Igual justo nombraste dos libros y dos autores que después con el tiempo también fueron como subestimados. Bueno, Sábato es malo, Sobreros y Tumbas es una porquería. Cortázar también medio como se lo quiso dejar de Es lado. verdad. Manuel Puig. Manuel Puig, bueno, ni hablar con Manuel Ni Puig hablar. también, que ayer creo que se cumplió el aniversario de la muerte de Manuel Puig, me parece. O hoy, ayer, no me acuerdo. Con razón, porque Sí. anoche, haciendo zapping, me encontré un documental sobre Puig, muy bueno. El de Canal Encuentro. Creo que era el Canal sí, Encuentro. no me acuerdo cómo se llamaba. La tradición de Manuel Puig. Creo y que algo sí. más, sí, Bueno, buenísimo. estaba muy bien hecho, muy bueno. Y digo, mirá qué bien que pasen esto. Claro, era el aniversario, Sí, no lo sabía. sí, está muy bien ese documental. Y como que pasa eso. Y también hay una cosa que yo noto en los últimos años, que en una época estábamos todos viendo a ver quién va a ser el próximo Borges, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo viejo sabio que de alguna manera le va a hacer sombra a todo el mundo? Y eso se rompió, ya no hay ya nadie ocupa ese lugar. Vamos a ver, del ¿cuándo jefe de la se tribu. rompió? Se rompió cuando murió Abelardo Castillo, Piglia, Había ahí, estaban la Iseca Hasta ahí, Fowell, bueno, Piglia, claro. Saer. figuras, ¿no? Claro, y ahí después como que... Y ahora un poco con Caparrós me da la sensación de que, bueno, vuelve Caparrós, está enfermo, está grande, y medio como que Caparrós está ahí. recupera un poco esa figura. Además Sí. es el intelectual que opina y que discute. Ahí tenemos un intelectual Ahí lugoniano. tenemos uno, un lugoniano. Si escuchara esto, el lugoniano le da un ataque, pero sí, es un poco esa figura. Sí. No sé, tendría que pensar, pero no sé si hay otro en este momento. No, es es que- popular, yo estoy claro. segura que sale a la calle y la gente lo conoce.
cosa que no pasa con casi ningún escritor, ¿no? Probablemente. Y también es verdad que no están, ¿no? Porque no solamente es que no ocupan el lugar, no hay, porque uno piensa, bueno, escritores de 80, bueno, a Vicente Batista, que ahora ganó un premio, pero hay muy poquitos. Antes podíamos nombrar 6, 7, 8, 9, y lo mismo con las mujeres. Hay pocas mujeres de mucha edad. Está Liliana Hecker, Luisa Valenzuela, Griselda Gambaro, y no mucho más. Y no mucho más. Y bueno, pero eso pasó toda la vida, la gente va muriendo. Sí. Lo que pasa es que el recambio es el que no aparece. Claro. Es cierto. Es una figura que pertenece a otra época, me parece. Martín Coan. Martín Coan es otro viniendo lugoniano. para acá me lo crucé a Coan. ¿En serio? Estaba en el bar de siempre ahí en Almagro escribiendo, leyendo. Es otro lugoniano. Y ¿no? hay un intelectual absoluto. Absoluto. Él tiene, me parece ahí el boleto para hacer el próximo que ocupe ese espacio, ¿no? Sí. Bueno, entonces no todo está perdido. Todavía está joven, le faltan unas canas más, unos pelos menos. No, yo no me anoto en esa. No, yo me pongo más del lado de los artesanos. Veremos cómo sigue la historia. Falta mucho. ¿Y la historia de Cristina Mucci cómo sigue? ¿Sigue el programa? ¿Libro nuevo? ¿Cómo viene en el futuro inmediato? Yo estoy en este momento pensando en un libro que yo quiero hacer con la historia de todo lo que ha pasado en Los Siete Locos, que va a cumplir 40 años pronto. Y que he recuperado mucho y subimos a la web muchas notas, muchísimas. ¿Dónde encontramos todo ese material? Pero en YouTube. Ponemos Los Siete Locos y aparece. Sí, Los Siete Locos con letras, 7. Sí. Pero si lo pones con números seguramente aparece. Siete Locos, también. Cristina Mucci. Sí. No, la cantidad que tenemos es impresionante. Pero hay todos de la primera etapa, suponete, que, qué sé yo, que son videos de gente que casi no hay nada, porque en esa época los escritores no iban a la tele ni a ninguna. Entonces, qué sé yo, del Gordo Soriano, de ese tipo de personajes. Entonces, yo quiero rescatar un poco más de videos y subirlos. Es un trabajo, aunque no parezca. Y además muchos ya están muy viejos, las cintas. Hay que redigitalizar. Dentro de lo que se pueda. Usar la inteligencia artificial seguramente para algo. No sé, pero bueno, hacer lo que se pueda. Eso me interesa. Para que queden, porque son pedazos de nuestras vidas, ¿no? Sí, de nuestra cultura. De nuestra cultura. De nuestra identidad. Así que ahora estoy un poco con eso y quiero hacer un libro que ya lo estoy haciendo, que me va a llevar mucho tiempo porque le tengo que contar todavía la estructura, pero hay mucho para hablar y contar. Mira, acá me senté y empecé a hablar y no paramos. Y podríamos seguir toda la noche, pero no lo vamos a hacer porque ya es tarde. Pero sí le vamos a decir a la gente que además de YouTube te puede ver los sábados a las 12 del mediodía, 12:30. 12:30 en el canal de la ciudad, y tiene repeticiones igual, ¿no? El domingo también 12:30 y después, bueno, está todo en YouTube también, todos los programas se pueden ver. Bien. O buscar en la librería Lugones, Los Intelectuales y el Poder en la Argentina, el último libro de Cristina Mucci, o los anteriores, Las Olvidadas, y otros que pueden encontrar por ahí. Cristina, muchísimas gracias por esta visita. Gracias, un lujo total. Enzo. Podríamos estar 5 días tranquilamente charlando. No lo vamos a hacer, pero un día lo podemos intentar. Hacemos Por un supuesto. programa ómnibus. Me encantaría. Dale, vamos. Cristina Mucci con ustedes. Disfrútenlo. Hasta la próxima.